Acompaño al auditorio de Telefórmula, que en el momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Hay, por supuesto, muchísima información que compartir con usted. Le comento que, bueno, pues 4 periodistas fueron atacados a balazos allá en Guerrero mientras realizaban una cobertura en la capital, en Chilpancingo. La secretaria Rosa Isela compareció ante los diputados. Tuvo una discusión sobre cuál es la situación de seguridad que vive el país. La canciller Bárcena advirtió que en México, en la región, hay una situación de emergencia por la proliferación de armas de fuego. El gobierno de México solicitó permiso al Senado para que 11 militares de Estados Unidos ingresen armados a México y estén, en este caso, pues trabajando para adiestramiento a tropas mexicanas. Hoy se publicó en el Diario Oficial de la Federación el conjunto de aeropuertos, en los de, por ejemplo, Uruapan, Palenque y Puebla, que pertenecerán a la empresa del Ejército, Olmeca Maya Mexica. También le comento que la Comisión de Gobernación aprobó la extinción de Notimex. Sigue habiendo incertidumbre sobre si había fondos para liquidar a todos los trabajadores de la que en algún momento fue la agencia de noticias del Estado mexicano. En otros temas, la mesa directiva del Senado dio primera lectura al dictamen de idoneidad de la terna enviada por el Ejecutivo para cubrir la plaza de Arturo Saldívar. Se reincorporó Higinio Martínez al Senado de la República, renunció a su cargo como jefe de gabinete del Estado de México, igual que lo hizo Ricardo Monreal hace algunos días. Se pronunció, por cierto, en favor de que sea el Senado el que escoja a la ministra y no se llegue al extremo que sea el presidente el que finalmente decida. El presidente esta mañana criticó duramente a la juez que le dio el amparo a Néstor Isidro Pérez Salas, conocido como el Nini, para evitar su extradición, y de paso dijo: mire, además del plan C, que incluye el elegir de manera directa a los ministros de la Suprema Corte, voy a pedirles que haya revocación de mandato y un tribunal que juzga a los jueces. Pues yo supongo que con la mañanera ya hay bastante para juzgar a los jueces, pero el presidente propone la creación de otro tribunal. Esta mañana Claudia Sheinbaum estuvo en Palacio Nacional, por la tarde, hace un momento estábamos ahí, estuvo en el Teatro Metropolitan presentando un documental de su vida, de su trayectoria. Xóchitl Gálvez estuvo hace un ratito con Pepe Cárdenas y habló del que el presidente violó el principio de imparcialidad al recibir en Palacio Nacional a Claudia Sheinbaum. También nombró a Kenia López Rabadán jefa de oficina y hoy dijo que va a ganar, que ella está en condiciones de ganar. Lo dijo eso en conversación con Joaquín López Dóriga. El equipo de Vicente Fox da a conocer que su cuenta de X fue suspendida de manera arbitraria. La CFE incrementará tarifas eléctricas en 2024, un aumento suavecito, no se crea usted que va a ser mucho, 7.8%. Y bueno, pues tendremos que pagar todos eso. La soberanía eléctrica pues tiene sus costos, entre ellos dicen que es el aumento inflacionario. La inflación va a cerrar en 4 y piquito, pero ya no están subiendo el 7-8 por aquello de tener las alforjas bien llenas. Por cierto, ratificó el Senado que el exgobernador de Nayarit, Antonio Echeverría, otro de los colaboracionistas, lo digo colaboracionistas porque era de otro partido y resulta que la 4T lo encontró fantástico cuando ganó Nayarit, pues ahora lo premian como consejero independiente de CFE. Hay mucha información internacional. Hamás liberó a 10 rehenes, Israel liberó a 15 mujeres y a 15 niños. Un avión norteamericano llegó a Egipto con ayuda humanitaria para, en este caso, la Franja de Gaza. Esto lo anunció Antony Blinken. Vamos a una brevísima pausa. Regresamos en un instante. Ya se empieza a sentir el ánimo de campaña en este país. Hay, por supuesto, no solo las precampañas presidenciales, ya se nota aquí en la capital, como pues por un lado Clara Brugada levanta corazones, por otro lado pues está ya un Santiago Taboada haciendo una campaña directa, ya muy bien armada, con una presentación. Ambas, ¿no? Ya son equipos perfectamente consolidados. En el medio de la presidencial, pues ve uno en este caso Claudia Sheinbaum presentando su último documental. Hace un momento hacíamos escala en el Teatro Metropolitan presentando el documental sobre su vida y ya subieron a redes sociales. De hecho es tendencia en política. Su marido, ¿no? Carlos Simas, que en su momento, pues usted sabe, estuvo vinculado con los videoescándalos, el pasado que regresa. Ya el ánimo de campaña está pues por todos lados. Tendremos de aquí
tenemos 7 meses por delante de ir escuchando todas estas cosas, fragmentos de verdad, otros mentiras, lecturas interesadas, pero bueno, es el ánimo de campaña en el que estamos. Ahí están algunas imágenes de el documental que Claudia Sheinbaum acaba de presentar. Vamos ahora con Claudia Escandel de la agencia EFE. Claudia, adelante. Quinto día de tregua de Israel y Hamas en Gaza, mientras continúa el intercambio de rehenes por presos. Pese a acusaciones mutuas de violaciones del alto el fuego, la tregua se mantuvo este martes por quinto día consecutivo, en el que las milicias palestinas soltaron a 12 rehenes en la franja y las autoridades israelíes liberaron a 30 presos palestinos. Desde el viernes, Hamas liberó a 60 rehenes israelíes e Israel puso en libertad a 180 presos palestinos. Todos son mujeres y niños por ambas partes, y las milicias palestinas también liberaron a 21 cautivos extranjeros en la franja, entre ellos 2 tailandeses. Todo ello se produce mientras Qatar, Egipto y Estados Unidos median entre Hamas e Israel para una posible ampliación del periodo de tregua, que según lo acordado hasta ahora debería acabar mañana miércoles. Israel se ha mostrado positivo ante las propuestas e insiste en que una posible prolongación de la tregua incluya la entrega de soldados israelíes cautivos. Mientras continúan las negociaciones, este martes el ejército israelí y Hamas se acusaron mutuamente de violar la tregua tras un incidente en el norte de Gaza, en el que varios soldados israelíes resultaron heridos. Mientras, los gazatíes aprovechan el cese de combates para buscar a los desaparecidos. En las últimas 24 horas se sacaron unos 160 cuerpos de palestinos muertos bajo los escombros y se estima que hay aún 6.500 personas desaparecidas. Según Hamas, unas 250.000 familias se han quedado sin hogar después de que los ataques israelíes causaran daños materiales a unas 300.000 viviendas del enclave, entre estas 50.000 totalmente destruidas. La situación en el enclave es delicada. Pese al acceso de 2 centenares de camiones con ayuda humanitaria, las autoridades gazatíes aseguran que no es suficiente para satisfacer las necesidades básicas de los 2,3 millones de habitantes de Gaza. Bueno, y me da muchísimo gusto, para mí es un privilegio que el coordinador del programa universitario de gobierno en la universidad, hablaremos del programa y hablaremos de un libro que recientemente ha aparecido en librerías, de hecho se está presentando en la Feria Internacional del Libro. Doctor Robledo está en el estudio. Coordinador, bienvenido. Mucho gusto, muchas gracias, doctor. Oiga, antes de hablar del coloquio y del libro, cuéntele al auditorio que nos escucha y ve en todo el país de este programa universitario de gobierno. ¿Cuál es la idea que lo alienta? Bien, muchas gracias. Mire, Leonardo, el señor rector Grauer decidió el año pasado, justamente el día de hoy, publicar un acuerdo por el que crea el programa universitario de gobierno. ¿Qué es el programa universitario de gobierno? Es un programa que intenta contribuir a recuperar el valor de la política, contribuir a recuperar, a dignificar, sobre todo el servicio público, básicamente. Es decir, en 2 palabras es eso. Y la intención del programa fue pensada para buscar cómo hacer del esfuerzo universitario, que es tan vasto y tan amplio y de tan buena calidad en la investigación y la docencia, ser un vehículo más, porque hay muchos, un vehículo más al servicio de la sociedad, al servicio de los sectores interesados en los temas del servicio público, en los temas de la práctica política. Digamos, en pocas palabras es eso, y tiene, por supuesto, una serie de elementos y de atribuciones que le permiten participar con 6 facultades. La junta directiva del programa la integra la Facultad de Filosofía, la Facultad de Derecho, la Facultad de Economía, la Facultad de Acatlán, la Facultad de Ciencias Políticas, por supuesto, y la Facultad de Contaduría y Administración. Esas 6 facultades, y la coordina, lo preside la Coordinación de Humanidades. Y su servidor es un humilde coordinador.
Un humilde coordinador que hace muchas cosas, sin embargo, el humilde coordinador, entonces coordinar con Innerarity, este gran filósofo político español, primer coloquio, ¿no? Que lo reseñamos aquí, pues un notabilísimo trajeron o participó Edgar Morán, discusiones, Chomsky. por supuesto, de Chomsky, de enorme nivel, y la pregunta era, ¿quién se hace cargo del futuro, doctor? Así es. O sea, las democracias están muy preocupadas por lo que ocurre aquí y ahora. Además, tenemos un alcance cada vez más de esto que llaman ahora el nacional populismo, en donde cada quien está preocupado por su comunidad. Pero Morán decía, hay que pensar en la política planetaria y pensar en el futuro, doctor Robledo. Así es, en efecto, porque entre el inmediatismo al que efectivamente los gobiernos están inmersos, hacen que los temas del futuro no sean parte de la agenda fundamental. Seguimos consumiendo de manera muy irresponsable el futuro de las futuras generaciones, ¿no? Lo estamos consumiendo hoy sin preocuparnos en construir estos elementos que recuperen el futuro. Y lo que se plantea básicamente en este coloquio, que por cierto, permítame darle un antecedente. En 2010, el maestro Daniel Innerarity y don Javier Solana acababa de dejar la OTAN como secretario general de la OTAN. Que fue titular de Política Exterior Europea, ministro español y también de la OTAN, ¿no? Así es. Gran personaje, Javier Solana. Gran personaje. Y, un día le cuento, me tocó desayunar con los dos Solanas, el nuestro y el de ellos, mire. Javier y Fernando, pero no lo distraigo más, siga por favor. No, por favor. Entonces, en el 2010, ellos llevaron a cabo un coloquio justamente sobre con ese tema, la humanidad amenazada. En aquel momento la pregunta era más sobre los riesgos globales. Y desgraciadamente 12 años después, las hipótesis que se plantearon en aquel entonces por grandes pensadores y grandes intelectuales, académicos y demás, se corroboraron y muchas veces se superaron. Claro. Entonces, el programa de gobierno le planteó al maestro Innerarity por qué no darle continuidad a aquel esfuerzo que habían realizado. El Instituto de Governance, que es el que preside el maestro Innerarity, aceptó y por supuesto que estuvo muy dispuesto a trabajar en construir ese coloquio. Y en este coloquio, doctor, logramos que 38 grandes mujeres y hombres de 11 países, 2 premios Nobel, la premio Nobel de Yemen, Tawakkol Karman, Rigoberta Menchú, pero Edgar Morán, Pippa Norris, Noam Chomsky, Donatella Di Celles, en fin, grandes académicos y demás que están en el tema y que sus obras están muy inclinadas y muy orientadas en ese sentido, hizo posible que en el mes de abril pudiéramos llevar a cabo este coloquio. Fue un coloquio extraordinario, ¿eh? Sí. Por supuesto, en la prensa se reseñó algunos de los puntos fundamentales. Recuerdo aquella conversación entre Herbert Simon y Jorge Luis Borges, fantástica, ¿no? Sí, claro. A Simon le preguntaban si todos los trabajos que iban a ser, digamos, susceptibles de ubicarse en un algoritmo, iban a ser dominados por la inteligencia artificial en los 80. Vea usted en las que estamos, ¿en dónde ¿no? estamos, ¿no? En las que estamos. Así. Bueno, de esa manera, más de 3.700 alumnos y alumnas de nuestra UNAM y de varias universidades del interior del país participaron durante 5 días. Fue una reflexión intensa, colectiva, que realmente la respuesta es la pregunta es ¿quién se hace cargo del futuro? Por supuesto que esa es una pregunta bastante compleja, bastante complicada de responder. Y mire... Pero no se debe eludir, claro. No, por supuesto. No se puede eludir que en la Agenda Común de las Naciones Unidas recientemente acaba de convocar a una cumbre de jefes de Estado para septiembre del próximo año, con el tema justamente un pacto global para la complejidad de la
del futuro de la humanidad. Ya. Oiga, y por supuesto tenemos democracias que están gestionando sociedades muy irritadas, lo acabamos de ver en Argentina, que por cierto usted conoce muy bien, indignadas, que dicen, oiga, queremos respuestas aquí y ahora. Latinobarómetro refiere que en toda América Latina hay una fatiga con la democracia porque la gente quiere resultados, ¿no? Hay una crisis de estatalidad. ¿Dónde se genera el superávit de conciencia para decir, oiga, está bien que estoy irritado y yo entiendo que requiere usted atención inmediata, pero hay que pensar en las generaciones que vienen y en la sostenibilidad del planeta? ¿En qué sector se genera ese superávit de conciencia? La clase política parece dominada en democracias por rendir cuentas rápido. Claro. El sector académico, ¿dónde se genera, doctor, el superávit de conciencia? Sí, bueno, yo creo que en la sociedad, ¿no? Esto tiene que ser un gran esfuerzo colectivo, un gran esfuerzo de nuestra cultura política. Es ahí el tema, ¿verdad? Porque las sociedades solamente las pueden cambiar las sociedades, ¿no? No puede haber un decreto que determine que mañana se cambia la sociedad, ¿verdad? No podemos. Pero sí hay responsables, doctor, por eso se lo pregunto, como la educación política, ¿no? Por supuesto. Durante muchos años fueron los partidos políticos y ahora pues son más estructuras electorales. Así es. Mucho más que generadores de conciencia de los desafíos que tenemos, ¿no? Esa es una de las tareas, doctor, y qué bueno que lo menciona, esa es una de las tareas que el programa tiene como propósito. La formación política de quienes aspiran o ya están en el servicio público, de quienes están ya bajo la responsabilidad de determinados cargos o de quienes estando en la academia, de quienes están cursando, terminando las carreras, que tienen aspiraciones del servicio público o bien de desarrollo político. Esa es una de las partes en donde el programa busca contribuir de manera pues, muy modesta, pero hacer un esfuerzo de participación. Déjeme citar algunos nombres de los profesores que tenemos en México: Rolando Cordera, emérito; Ursúa, que ya se pasó también al posgrado de Economía; así es. La directora de la Facultad de Ciencias Políticas, Carola García Calderón; Josep Colomer, que algún tiempo lo tuvimos aquí en México; está Pepe Woldenberg, Judith Boxer, a quien les mando a todos ellos saludos afectuosos. Todos ellos participaron. El doctor Contreras, 15, que es también director de Derecho. Sí, claro, todos los directores coordinaron las mesas, fue un día a cada facultad, y fueron 15 destacados académicos. Usted mencionó ya algunos de ellos, pero también de filosofía, también de administración, de todas las facultades, que fueron quienes quienes dialogaron. Por ejemplo, usted mencionó ahorita el caso de nuestro querido Pepe Woldenberg, ¿no? Quien con la maestra Carola García, por ejemplo, pudieron dialogar con Pipa Norris y con Chomsky desde las posiciones que cada uno de ellos plantearon, ¿verdad? Ahí estuvo Trejo del Abre, por cierto, ¿no? Entonces, dos profesores de la facultad de un gran reconocimiento internacional, no solamente aquí nosotros, ¿verdad? Oiga, estuvo también Martínez Justo, estuvo el doctor Lomelí, que en esa época era secretario general de la UNAM. Y un gran impulsor, rector. Y un gran impulsor del coloquio. Él fue, como secretario general, quien hizo con su paciencia inteligente que lo caracteriza, con su capacidad de armonizar las cosas, quien hizo posible que las 6 facultades conjuntaran sus esfuerzos y pudiéramos lograr este coloquio. Pues fíjese, yo haciendo memoria, doctor Robledo, recuerdo el coloquio de verano, aquel que organizaron en respuesta a paz, imagínense. Después don Pablo González Casanova hizo uno notabilísimo para pensar el mundo, la democracia, después del comunismo, y particularmente el tema de las alternativas, y desde entonces no hemos tenido un coloquio de esta magnitud. O sea, el impacto que ha tenido es descomunal. Déjeme comentarle un hecho. Cuando le tocó la mesa en donde estuvo el ex rector Juan Ramón de la Fuente, en el Auditorio Caso, comentaba él, en este mismo sitio, aquí fue el último coloquio de invierno que tuvemos, en 1992. ¿Y este fue de verano? Este fue de primavera. Ah, de primavera. Ya estoy yo cambiando las estaciones. Las estaciones también. Entonces, él hacía rememoraba eso, porque bueno, nuestra universidad tiene una
experiencia, una tradición en este materia. Hay muchísimos coloquios, hay muchísimos foros, diplomados, en fin, etcétera. Pero este esfuerzo colectivo que usted menciona, que fue muy importante en aquel momento, fue el último que se había hecho. Y este coloquio, eso fue la intención del rector, de recuperar esa tradición. Por eso ahora estamos planteando, la semana próxima, doctor, se dará a conocer el próximo coloquio, que será en las mismas fechas del mes de abril del próximo año. En abril tendremos. Sí. Oiga, de momento está el libro que se está presentando allá en Guadalajara, lo publica GEDISA, por supuesto es coedición con la UNAM, La Humanidad Amenazada. Así es. Está a sus disposiciones y me parece que tiene una novedad, mire. ¿Cuál? Tiene muchas novedades, pero aparte del contenido tan valioso, que contiene estos códigos de manera tal que usted puede ver el debate, él puede ver... recuperar el coloquio, ¿no? El coloquio, sí. Usted tiene ahí los videos. Sí. Esto es un ciberlibro, doctor. Es un ciberlibro, efectivamente. Lleno de sorpresas. Pues fantástico. Ya está, por supuesto, circulando. Yo le agradezco mucho el tiempo. Por supuesto, le agradezco que con liderazgo académico esté impulsando este programa que para mí es clave en la universidad. Además, darle esta visión interdisciplinaria y una visión de futuro. ¿Quién, sino ustedes, dedicar tiempo para pensar hacia dónde nos movemos? Doctor. Muchas gracias. Yo le agradezco mucho su interés, su preocupación. Yo recuerdo que cuando terminamos el coloquio, usted estaba regresando de España y usted le había hecho una entrevista al rector y había comentado usted con él el resultado del coloquio. Tiene usted una memoria, le dije, hace mucho que no teníamos. Más me impresionó mucho ver a un personaje centenario, ¿no? Edgar Morán, había cumplido 101 años cuando habló en el... Exactamente, y lo hizo cuando lo invitamos. Nos dijo, miren, yo a los 101 años no puedo hacer compromisos por más de 2 semanas. Si 2 semanas antes del coloquio estoy vivo, cuente conmigo. Mire, y ahí estuvo con nosotros y está tan activo y tan lúcido como siempre. Sí, pensando efectivamente en la política planetaria. Así es. Y pensarnos todos como una, digamos, responsables de gestionar el planeta. Doctor Robledo, muy agradecido por Muchas su tiempo. Gracias, qué bueno doctor. Que vino. Le agradezco mucho. Vamos ahora contigo, Jenny Valencia, adelante. Se dispara 10% el robo de transporte de carga y de mercancías este año. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales, José Abogaber, demandó a las autoridades encargadas de combatir la inseguridad del país ir más rápido, un paso adelante que la delincuencia organizada para evitar y combatir el robo de transporte en la red carretera. Vamos a tener la última reunión de este año con Rosa Isela, con la Guardia Nacional. El problema es que sigue el aumento, ¿no? Traemos un 10% arriba. Sí han bajado varias incidencias. Es decir, secuestro, robo a autos, personas, a comercios, sí han bajado, pero el problema está hoy en día en robo a transporte. El robo a transporte ha aumentado este año un 10%, sí hay acciones, sí hay mayor coordinación, pero pues bueno, la delincuencia va muy rápido, ¿no? Entonces hay que actuar más rápido. El líder de los industriales a nivel nacional reveló que Veracruz, Puebla, Guanajuato, al igual que el Estado de México, Michoacán y Jalisco son los 6 estados con los más altos niveles de inseguridad, violencia y robo de transporte en el país. Reveló que han sostenido varias reuniones con las autoridades a nivel nacional y local para diseñar acciones contundentes que frenen a las bandas delincuenciales. El presidente de la CONCAMIN manifestó que los operadores han sido víctimas de la delincuencia organizada al sufrir de amenazas, lesiones, secuestro y lamentablemente de asesinatos con el afán de robarles la mercancía o la unidad completa. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Bueno, pues seguimos por supuesto con la información. Higinio Martínez dice en su Twitter, en su X, este martes me reintegré al Senado después de una licencia que se me había otorgado. Esta decisión se da en acuerdo con la gobernadora, la maestra Delfina Gómez, ya que ella me invitó a ser su jefe de gabinete, cargo que finalmente no asumí porque así lo consideramos necesario en ese momento. Me dedicaré a mis actividades legislativas y en los tiempos que la ley me permita a impulsar el triunfo de Claudia Sheinbaum y de los candidatos de Morena.
Seguiré colaborando como asesor externo de la gobernadora, como amigo y compañero cercano que soy de ella, pero ella en Toluca y él, por supuesto, en el Senado de la República. Ya está en el estudio Salomón Chertorivsky, mi querido Salomón. Querido Leonardo, qué gusto estar contigo. Oye, pues te extraño los lunes. Pues yo vengo, ahorita que entraba, vengo con una nostalgia así fuertísima, pero además, bueno, a felicitarte, nuevo galardón, bien merecido. Gracias, muchas gracias. Oye, te veo ya en los spots, muy entrado, muy en tu papel de precandidato, Salomón. Soy precandidato de tiempo completo. Hoy me dieron la licencia. Mañana es mi último día en la Cámara de Diputados. Todavía hoy estaba en las últimas para que se dictaminara la ley, bueno, las reformas a la ley para legalizar la eutanasia. Yo espero que salga la próxima semana. Es un gran tema, sí. Sí, lo platicamos. Aquí estoy tan tiempo completo que te iba a chulear el suéter, pero ya mejor. Mira qué bonito, el futuro es naranja. Oye, está muy claro. Esta ciudad, bueno, tú has reflexionado sobre ella, incluso has publicado un libro sobre el tema. Lo presentaste en la FIL, ¿verdad? Estuve ayer tú a en la FIL. No le tienes miedo, ¿verdad? No, hombre, adoro la FIL. Estuve en un foro, el foro de Nexos, el domingo, discutiendo además de manera muy interesante el texto de Santiago Levy en la revista Nexos, pero además con diferencias importantes en una discusión absolutamente plural. Ahí estuvo Gerardo Esquivel, por ejemplo, pues que tenía una posición específica. Estuvimos con Jesús Silva Herzog Márquez. Una discusión riquísima, la verdad. Y ayer presenté mi libro. ¿Cómo te fue? FIL. Muy bien, fantástico. Empecemos la verdad. Por ahí. Me hicieron favor de presentarlo Héctor Aguilar Camín, Nicolás Alvarado y Valeria Moy. Para mí era... Qué presidio más elegante. Pues además para mí lo que era muy importante era... Pues no es un panfleto de campaña, no es un libro. Una reflexión sobre la ciudad. Hecho y derecho, ¿no? Una ciudad mejor que esta es posible, es factible, y ahí trato de describir, como lo hemos comentado, 12 cosas que son las que más nos duelen y cuáles son sus soluciones. Una de ellas, pues por la que me hiciste favor de invitar a conversar, que es el tema del agua, que es un tema dramático. Fíjate que esta mañana un gran amigo mío, un admirado amigo mío, Raúl Quintanilla, me dijo: oiga, doctor, ¿por qué no tratan el tema del agua? Le dije: hoy me invita en la Ciudad de México y que sabemos que hay ahí un problema muy serio. Le digo: esta noche viene Salomón Chertorivsky. ¿Tiene arreglo ese tema? ¿Por dónde? A ver, por supuesto que tiene arreglo, pero es un tema seriosísimo que pensábamos que se tenía que arreglar en las próximas décadas. Bueno, y empezar inmediatamente para tener sustentabilidad, insisto, en las próximas décadas, pero que con el cambio climático y con la falta de lluvia que ha habido en los últimos tiempos, se nos adelantó. Y déjame ir 3 partes, probablemente. Lo primero, ¿cómo nos abastecemos en la Ciudad de México de agua? Por un lado está el sistema Cutzamala, que es el que está ahorita en crisis fortísima. ¿Por qué? Por el cambio climático, ha llovido muchísimo menos. Las presas del Cutzamala en Michoacán y en el Estado de México están en sus niveles más bajos. Los montes que por donde humedecen y de ahí también se abastece el agua han sufrido con la tala, con la quema y con el cambio de de pinos, aguacatales que jalan mucho más agua. Por todas esas razones, el Cutzamala en sus presas está en sus niveles más bajos de agua. Segundo, Leonardo, en ese mismo tema del Cutzamala, no se le ha dado mantenimiento fuerte. O sea, tú sabes, en Semana Santa nos paran el Cutzamala, pero no se ha arreglado el Cutzamala. Desde el 82 que empezó a funcionar, no se le ha invertido seriamente para que eso funcione. Y traer agua de 400 kilómetros, inyectarla a 1,100 metros de altura, pues es un tema que requiere de una inversión fuertísima en infraestructura. De ahí nos abastecemos el 30% del agua. La otra fuente de abastecimiento es nuestro subsuelo. Estamos en una tierra que era un lago. Antes excavábamos a 100 metros, 200 metros de profundidad. Hoy estamos excavando a 1,000, 2,000 metros de profundidad y sacamos mucho más agua de la que reinyectamos al acuífero. Necesitamos urgentemente una reforestación seria del sur de nuestra ciudad para todo el bosque de agua,
poder hacer que se restablezca la posibilidad de cargar agua, y en la zona de cemento, vaya, en la ciudad central y norte, lo que eso significa en materia de hundimientos. Déjame poner una breve pausa, regresamos en un instante. Con Salomón Chertorivsky, estábamos hablando de las fugas, mi querido Salomón, fugas de agua, ¿se entiende? Sí, se pierde el 40%, entonces si tienes que ir en orden, lo primero que tienes que reparar son las fugas. Y mira, lo que es muy triste es que en esta ciudad no se ha invertido en este tema, ¿no? O sea, es más sexy un segundo piso, ¿no? O tratar de terminar toda obra en tu sexenio para tú inaugurarla, que iniciar proyectos que van a tomar más tiempo, pero que son necesarísimos. Que le dan viabilidad a la ciudad, ¿no? Pero, a ver, esto no es nada más de viabilidad, es de existencia. Pero estamos en el peor de los modos, porque los proyectos que se ven no los terminan. Ahí tienes los trenes, la ciudad está hecho un desastre. El tren a Toluca, qué desastre, ¿no? Digo, es un monumento a todos nuestros desastres. Y lo que va por debajo no lo hacen, sí. Metro y agua, ¿no? Totalmente. El agua, el drenaje, el número de plantas de tratamiento que necesitamos, el número de plantas potabilizadoras, no le hemos entrado porque no se ve, y sí se necesita mucho dinero. Mira, yo he calculado, lo tengo en mi libro, se necesitan más o menos 250,000 millones de pesos. Que es el presupuesto de un año de la ciudad. Pero se necesitan para los próximos 20 años, porque tampoco creas que te lo puedes gastar en un año, ¿eh? O sea, las capacidades de invertir tampoco te dan para eso. Pero, a ver, si tienes que escoger un tema de esta ciudad que te llame a su sustentabilidad en las próximas 2 décadas, es el tema de agua. Si no resolvemos el tema de agua y nos metemos con toda la seriedad que eso amerita, no vamos a... Oye, voy a Iztapalapa y la gente me dice, pues yo solía tener agua en mi casa y ya no tengo. O el chorrito me llega, y pues al mismo tiempo necesitas crecer, necesitas vivienda, pues ¿cómo le vamos a hacer si no tenemos agua? Pero además hay otro tema que tú has tratado desde múltiples ángulos, que es darle más derecho a los ciudadanos, dar agua a la gente, del servicio de agua y particularmente agua potable, es elevar su nivel de renta. Ya no te hablo de los temas de salud, sino no acabamos absolutamente nunca, pero es lo que un gobierno debería dar, aparte de estar dando canonjías, ¿no? Servicios públicos, pero además la gente te lo dice. Hoy, ahora que estoy en todas las alcaldías todos los días recorriendo y platicando, me reiteran cosas como: la banqueta, ya no puedo caminar en la banqueta, está destrozada, la poda de los árboles, la recolección de basura, y por supuesto que me llegue agua corriente. Sería lo básico, fundamental. Ahora, interesante esto que dices del derecho al agua, porque creo que es el otro tema al que hay que hablar. ¿Cuál es el derecho humano al agua? Para su consumo, para tu higiene, para los alimentos que vas a preparar. Pero no hay un derecho para regar la banqueta con la manguera o para lavar un coche con una manguera. O sea, también necesitamos entrarle un cambio de nuestra responsabilidad en el manejo de agua. La Ciudad de México es una de las ciudades del mundo que más gasta agua por persona. Y hay que asignarle un valor económico, ¿no? Le tenemos que... Nadie le gusta hablar de que se tiene que cobrar el agua que uses. No vas y compras litros de agua al supermercado para lavar tu coche, ¿va? Exactamente. Es así, la cuidas bien. O sea, sí hay que asignarle un valor ahí, pero el tema económico, o sea, la gente gasta mucho. Hace unos días entrevistamos a una profesora de la UAM que me explicó la cantidad de renta que particularmente los sectores menos favorecidos tienen que distraer. Tú me has explicado muy bien lo de la medicina, el gasto de bolsillo, pero el gasto en agua es descomunal, lo que la gente tiene que pagar. El gasto en agua y en las zonas más pobres, porque, por ejemplo, otra vez, te doy el ejemplo de Iztapalapa, la cantidad de gente que tiene que pagar pipas de agua para abastecer sus necesidades básicas es grandísima. Sí. Por supuesto que necesitamos una solución. Y garrafones y todo. Todo para sobrevivir en una ciudad, caray, que tiene una economía que es del tamaño de Perú, que es casi comparable con Colombia. No debería de suceder eso aquí si invirtiéramos en lo que necesitamos, si trabajáramos de manera transeccional y si nos metiéramos a los temas con seriedad. Digo, qué rico poder estar aquí platicando de uno de los temas, quizá el más importante de esta ciudad. En campaña
Bueno, tenemos prohibido hasta hablar de propuestas ahorita en precampaña. O sea, bueno, habla de sueños. Sí, de aspiraciones de mi libro, ¿no? Oye, la movilidad, por ejemplo, ¿tiene solución? Yo me sigo preguntando si llegará el momento en el cual no nos moveremos en el viaducto, que está bastante cerca, ¿no? Bueno, todas las ciudades del mundo se han planteado el tema de regular ciertas zonas donde no circulen vehículos. Fíjate que es interesantísimo porque luego cuando hablamos de movilidad uno piensa en metro, metrobús, calles, bicicletas, peatonalización, etcétera, y tienes que hablar de ello, por supuesto. Pero antes tienes que entrarle a la planeación urbana en su conjunto. Y en ello hay dos variables fundamentales: dónde vives y dónde trabajas. Nuestra ciudad expulsó a la periferia lejana a una parte importante de su habitación. Cuando yo era niño, hace ya mucho tiempo. Tampoco tanto. Bueno, pero las torres de satélite estaban lejos, Leonardo. Hoy la gente viene de Zumpango, Huehuetoca, Tecámac, Chalco, Iztapaluca. De ahí vienen todos los días a trabajar a la ciudad central. Diarias. Una ciudad en donde cenamos 9 millones de personas, pero comemos 15. Pues es una ciudad que en materia de movilidad medioambiental, de seguridad, de productividad, pues no va a tener arreglo si no pensamos en la vivienda y el trabajo. Y por supuesto, pero y con razón, está estigmatizada la vivienda. Si ha habido tanta ratería, tanta corrupción, tanta falta de transparencia en el cómo se construye vivienda en esta ciudad, pues que la gente dice aquí no cabemos más. No, si nos acomodamos mejor, si lo hacemos con transparencia, si limpiamos la planeación y no vamos de edificio en edificio, sino de zonas policéntricas, de muchos centros, de muchas ciudades en la ciudad, hacemos una gran planeación democrática, participativa. Hay que replantearnos la ciudad. Y más orden en el gobierno. ¿Se puede pensar en un orden, digamos, estructural del gobierno? Esta colonia, por ejemplo, donde estamos, que es una colonia donde tienes construcciones nuevas, todo lo demás, pues tiene una vialidad que recuerda mucho un villorio medieval, ¿no? Es decir, calles de dos sentidos. Hoy le decía a un policía, le dije, pues usted está pintado, aquí todo el mundo se mete en sentido contrario. Y la verdad es que el hombre me veía como diciendo, a ver, con estas calles, el que planeó esto, pues yo supongo que era, pues no sé, no chef se planeó o algo así. No, pero es que aquí no se planeó, fue creciendo, y cuando tú ves esta colonia, además, enmarcada entre, cruzas el periférico y ya estás en Polanco, que es la zona con el metro cuadrado más caro de la ciudad, y te vas a Avenida Las Palmas, que es una de las zonas de la ciudad donde el metro cuadrado de oficina más caro puede ser. Trata de entrar entre esas dos colonias y tienes un laberinto imposible, que ni en el Toledo medieval habría, ni en el Guanajuato, el Callejón del Beso. La hemos hecho mal. Bueno, la pregunta, Salomón, ¿tiene su arreglo? Claro que sí. ¿Puede haber una entidad que diga, a ver, ordenemos un poco Ayer esta Valeria ciudad? Moy, en la presentación del libro y de manera muy generosa, decía, lo que me llevé al final con la lectura del libro es mucha tranquilidad. Porque uno ve los grandes problemas, los grandes desafíos, esta frustración de que tiene solución, y por lo menos en el libro ella dice, yo leo que esta ciudad sí tiene viabilidad y tiene solución. Yo te digo, con toda puntualidad, porque hoy sí te lo puedo decir así, yo sé lo que se tiene que hacer y sé cómo hacerlo. No tengo la menor duda. Hay que ponernos a trabajar. Esto no es de discursos, no es de buena onda. No, esta ciudad necesita gerente de tiempo completo. Que la quiera, ¿no? Que la quiera. Hay que amar la ciudad. Hay que amarla con todo el alma, ¿no? Porque si no la amas... pero es una ciudad que creo que así sentimos tú y yo, ¿no? O sea, que amamos el puesto en la calle y el mercado público, pero también el gran restaurante de fama mundial. Y amamos el gran espectáculo en un pequeño plaza de Coyoacán, pero también los grandes conciertos y el Auditorio Nacional, los sábados con el Met. Es una ciudad con cultura y con millennials y centennials creando su propia cultura. Es una ciudad apasionante, fantástica, con muchos dolores, claro, que hay que curarlo. Y lo que queremos es disfrutarla, salir, pasear por sus calles, fíjate, tranquilos. Esa parte me lo dicen en todos lados. O sea, no hay mujer que cuando estemos en conversación me diga,
no me siento segura en la calle, me da miedo. No hay papá o mamá con las que platique y les diga, oigan, si sus hijos están en la calle, ¿cómo andan ustedes? Con miedo, intranquilos. Eso no puede, o sea, ¿cómo recuperamos la paz en las calles de esta ciudad? Disfrutar de toda esta gran ciudad. Mi querido Salomón, pues un placer verte de nuevo. Qué gusto verte y otra vez felicidades. Les digo, ya Francia, Italia, España te condecoran. Caray, ojalá y aquí te valorara. Eso es como nuestra Lorena Ochoa del periodismo internacional en México, el top 10. Muchas gracias, Salomón. Muchas gracias. Me puse colorado. Muchas gracias, Salomón. Qué gusto verte, Leonardo. Y vamos ahora a nuestra sección del Colegio Nacional. Bueno, y doy ahora la más cordial bienvenida al doctor Coello. Doctor, qué gusto saludarlo nuevamente. Igualmente, buenas noches. Bueno, pues pedirle por favor que nos conteste a la pregunta sencillita. ¿Debemos temer o no debemos temer a la inteligencia artificial, doctor? Pues yo diría que sí y no, depende, ¿no? La inteligencia artificial es una tecnología que no se desarrolló para causar daño, sino por el contrario, para asistir a los humanos, a hacernos la vida más amable, pero un mal uso de esta tecnología, por supuesto, puede tener consecuencias bastante negativas. Por el momento, la que se avisora más es la pérdida de empleos. Se argumenta que estos empleos se van a perder, son rutinarios, son empleos que no requieren mucha creatividad, pero hay mucho temor al respecto. Temores más fuertes, la mayoría son infundados, son producto de ciencia ficción. Ya, oiga, por supuesto que el avance de la tecnología desplaza, en este caso, trabajos. Hace un momento platicábamos con el doctor Robledo de aquella previsión de Herbert Simon, diciendo todos los trabajos que pudieran ser sujetos a un algoritmo irían desapareciendo. Pero supongo que es normal. Hay una plataforma, digamos, apropiada. Veo que hay iniciativas internacionales en las que participan también los científicos para pensar que la inteligencia artificial puede desarrollarse sobre bases más saludables, más éticamente responsables, doctor Coello. Sí, de hecho hay una tendencia ahora a nivel internacional por establecer una normativa, tratar de generar leyes. Estados Unidos acaba de aprobar un documento en ese sentido, en Europa también, que tienen que ver con regulaciones éticas de qué tipo de usos debiera tener esta tecnología. Hay mucha preocupación al respecto, dado los malos usos que posiblemente se les podría dar. Entonces eso es lo primero que podemos hacer, ¿no? Establecer un marco legal, y lo segundo es reforzar la parte ética, que los usuarios entiendan que no hay que hacer un mal uso de estas tecnologías porque las consecuencias podrían ser muy graves. Por ejemplo, en el espacio público cada vez oímos más que la inteligencia artificial puede crear noticias falsas, puede crear, bueno, pues naturalmente el ser humano también lo puede hacer y mentir bellacamente, pero ese frente de cómo se está manejando la información, ¿qué reflexión le sugiere, doctor Coello? Pues siempre es un problema con la tecnología. Antes de que se liberara ChatGPT, la misma empresa que lo desarrolló hizo otro software que generaba noticias falsas, y lo que entiendo es que nunca lo liberaron en el dominio público porque se asustaron de lo creíbles que resultaban estas noticias. Entonces hubo una previsión ética de que esto podría tener consecuencias muy graves. Claro que es posible, pero en realidad estos programas en general no están creando nada nuevo, simplemente están ordenando y clasificando información que ya existe y la ponen de una manera coherente para los humanos. Oiga, entonces el día de mañana van a discutir este tema, usted y quién más. Cuéntenos, doctor. El doctor Alcubierre, Miguel Alcubierre, que es físico. Vamos a hablar un poco de las implicaciones de la inteligencia artificial en la educación, en la parte laboral, y un poco de estos temores que existen de mucho del público en general, de consecuencias más nefastas, ¿no? De que van a destruir a la humanidad y todo esto, que le digo, la mayoría de esos temores son infundados, pertenecen a la ciencia ficción. Muy bien, pues doctor, le agradezco muchísimo que haya estado esta noche con nosotros y estaremos muy pendientes de la actividad.
Muchas gracias. Que es la gran discusión de estos tiempos. ¿Debemos o no temer la inteligencia artificial? Carlos Coello es miembro del Colegio Nacional. Hoy, para fortuna nuestra, ha estado platicando con usted. Le informo que la Secretaría de Relaciones Exteriores da a conocer que ha estado en comunicación con las familias de los tripulantes mexicanos. Se acuerda que tenemos 4 secuestrados, 2 por Hamas y 2 en este caso por el grupo de Yemen. A través de las embajadas en Arabia Saudita y en Irán se mantiene comunicación con los países involucrados y con capacidad de interlocución con la milicia Houthi. Ambas representaciones diplomáticas han transmitido la solicitud al gobierno de México para la liberación y repatriación de los 2 nacionales mexicanos. Respecto de las 2 personas están retenidas en Gaza, la Secretaría reitera que desde el principio de la situación inició gestiones confidenciales con países amigos para conseguir la liberación de Ilana y Orión. Las gestiones continúan de manera cotidiana. Decana Edna Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo querido. Felicitarte por las condecoraciones de la República Italiana, de España, y decirte que me siento orgullosa de ser tu amiga y que te agradezco mucho que mantengas tus micrófonos abiertos a mi opinión. Soy yo quien te agradece que des tu opinión y que además estés cerca de mí. Edna, ¿de qué hablamos hoy? Hoy tenemos poquito tiempo. Sí, Leonardo querido, mensaje brevísimo. La semana pasada te hablé de una mesa, de un seminario que habría en el marco de la Feria Internacional del Libro Guadalajara con 3 ministros, tu servidora, Javier Solórzano y Carmen Aristegui. Tenías buenas expectativas, íbamos a hablar de transparencia, decirte que salió muy bien, que el ministro Pérez Dayán, la ministra Margarita Ríos Fajart, Loreta, la ministra Loreta Ortiz dieron, pues hicieron un ejercicio de pedagogía democrática, así lo quiero poner, o pedagogía de la Corte. Hubo un debate donde se abordó el tema de transparencia de la Corte como una entidad obligada a dar transparencia, Leonardo. Se hicieron compromisos muy importantes en cómo la Corte piensa abrir su ruta procesal, sus procesos internos al público, respondiendo de alguna manera al estudio que hizo México Evalúa, hablando de su papel como sujeto obligado. Y también del Comité de Transparencia, ellos en un punto son juez y parte, Leonardo, un tema que habrá que discutir, analizar, pero que se planteó muy bien en la mesa. El otro tema tiene que ver como pues garantes de la Constitución y de nuestros derechos, Leonardo, derecho de acceso a la información, y se abrió todo el tema de lo que sucede con el INAI, el papel de la Suprema Corte de Justicia, que debe garantizar el derecho, pero que a la vez pero tiene un poder el Senado, en este caso, que no nombra a los comisionados. Se dio un debate interesantísimo, Leonardo, y llegó Santiago Krill y también como legislador pudo dar su opinión de que cuáles son los siguientes pasos. Si el Senado desacata, ya dio la Corte la instrucción de que tienen que nombrar a los comisionados, que ha habido una omisión muy importante, que procede. Entonces fue un debate interesante. Hay quienes sostienen que se pueden destituir, debe haber una consecuencia entre la omisión, otros que no se puede. Hoy han destituido alcaldes y a todo lo demás, ¿por qué no lo harían con el legislador? Y esa mesa pues se llevó la nota de la FIL, igual que Dacha Maraini se llevó la nota literaria. Mi querida Edna, te mando un gran abrazo. Gracias, Leonardo, por el espacio, te mando un gran abrazo. Yo sea rabiosamente feliz, se lo merece.